continuamos con más de Entre Noticias. En este segmento vamos a conversar con el doctor José Levy. Él es pediatra y vamos a tratar esas enfermedades que suelen presentar los niños al inicio de clase. Recordemos que este lunes inicia el periodo escolar 2017-2018. Bienvenido, doctor. Hola Astrid, gracias por la invitación. ¿Cuáles son esas enfermedades que suelen presentar los niños, sobre todo porque sienten miedos, nervios que van a comenzar ya el periodo escolar? Sobre todo estas enfermedades que ya pegan justamente en el estómago. Las enfermedades infectocontagiosas son las más frecuentes al inicio de la temporada escolar. Los niños que todavía tienen su sistema inmunitario inmaduro y que entran en contacto estrecho en el salón, comparten de manera cercana, dan la oportunidad a que se presenten enfermedades infecciosas. En el área gastrointestinal, las diarreas son las que preponderan, que pueden ser de origen bacteriano, viral o parasitario. Son enfermedades principalmente agudas que son autolimitadas, duran de 3 a 5 días y las manifestaciones son básicamente aumento de la frecuencia en las evacuaciones, dolor abdominal, puede ir acompañado de fiebre o vómito. Las virales son las más comunes y estas enfermedades se pueden prevenir. Uno, una ingesta adecuada de agua, agua que sea potable, la oportunidad de haber utilizado previamente en la infancia temprana de una vacuna, que es la vacuna contra el rotavirus, siendo el rotavirus el virus más común productor de diarrea en los niños. Entonces, con agua potable y habiéndose vacunado contra el rotavirus, estamos previniendo la mayoría de las enfermedades diarreicas gastrointestinales en los niños. Ahora, cuando entramos en detalle de otras patologías del tracto gastrointestinal, tenemos las parasitarias, manos sucias. Los niños frecuentemente tocan todo, se llevan la mano a la boca y de esa manera penetra el parásito a nivel del tubo digestivo. El parásito más comúnmente encontrado es la Yardia, que se encarga básicamente de provocar inflamación en el estómago y en el duodeno, y eso genera dolor. Un dolor que puede ser agudo, posterior a la ingesta de alimentos, o un dolor crónico, ese niño que todas las mañanas le dice a su mamá, mamá, me duele el estómago. La mamá piensa que es que el niño no quiere ir a clase, pero probablemente hay la presencia de un parásito. En este caso, ese parásito no logra provocar como tal diarrea, más inflamación y dolor que cambio en el patrón de las evacuaciones. Y con tratamiento específico antiparasitario lo resolvemos. Aquí entra de nuevo el cliché del agua potable. Si el agua está bien tratada, no vamos a tener riesgo de contaminarnos con este tipo de parásitos. Sin embargo, la higiene de las manos, la higiene al momento de manipular los alimentos es fundamental para evitar la oportunidad de contagiarse con un parásito. Y justamente existen algunos alimentos que suelen afectar el estómago de los niños. Bueno, hay niños que pueden tener tendencia a ser intolerantes a algunos alimentos, sobre todo si en la infancia temprana tuvieron problemas con los lácteos, que es uno de los principales alimentos que puede provocar trastornos a nivel digestivo. Hay otros niños que si por su condición de alergia introducen en su dieta frecuentemente el gluten, pueden también tener manifestaciones digestivas de dolor, distensión, flatulencia y alteración en el patrón gastrointestinal. Pero por lo general, una adecuada alimentación no tiene por qué ocasionar mayores inconveniencias en los niños. En el periodo escolar, los niños llevan el alimento por lo general a la escuela y eso trae el beneficio de que el niño está recibiendo un alimento adecuadamente preparado, con sus condiciones y sus beneficios nutricionales. Sin embargo, tenemos que hacer hincapié en que esa lonchera debe de llevar alimentos que no se descompongan en el tiempo hasta que el niño lo vaya a consumir, porque eso puede también traer como consecuencia problemas gastrointestinales. Entonces la recomendación es que se lleven alimentos frescos que no requieran refrigeración para que no se deterioren en el tiempo en que el niño no los va a comer, frutas, vegetales,
un sándwich, alimentos preservados, un jugo, básicamente con la finalidad de que no vaya a haber oportunidad para la descomposición. ¿Existe algún método más que el manejo de saber que tienes agua potable en tu casa y la manipulación correcta y el lavado de estos alimentos para evitar los parásitos? Porque las mamás por lo general dicen, o es un mito, que es porque comemos muchas chucherías, golosinas cuando estamos en el colegio. Sí, definitivamente es un mito y no hay ningún instrumento para evitar que tú vayas a tener parásitos, además de la ingesta adecuada de agua potable y el lavado adecuado de las manos al momento de manipular los alimentos. Sin embargo, en la edad escolar tenemos como pauta desparasitar a los niños de forma preventiva o profiláctica, es decir, cada 6 meses o cada año se le administra un medicamento que elimine la posibilidad de si existen parásitos que se están en ese momento desarrollando. Pero siempre y cuando sea recetado por el Por médico. supuesto, bajo prescripción. Doctor, los factores de riesgo, por ejemplo, una diarrea que no haya sido curada de una forma correcta, ¿existe algún tipo de factor de riesgo en estos casos? Pacientes inmunocomprometidos que tengan enfermedades gastrointestinales pueden tener la tendencia a que este tipo de patología se haga crónica y que pase mucho tiempo en la solución a ese problema o que esa enfermedad se extienda y provoque enfermedad a distancia a otros órganos. Ahora, en lo que se refiere a la parte del sistema gastrointestinal, es un sistema muy desarrollado que va a tener la oportunidad de autolimitar ese evento infeccioso. La mayoría de los eventos gastrointestinales son autolimitados, duran de 3 a 5 días. Y solo en aquellos donde hay una invasión importante de gérmenes, en este caso, por decir bacterias, vamos a tener una enfermedad que se prolonga y que va a requerir un tratamiento específico, como es el caso de antibióticos. Ya que puede deberse en casos de que el niño presente dolor abdominal crónico. El dolor abdominal crónico es un tema aparte y puede tener definitivamente un factor emocional que esté condicionando a esa manifestación de dolor abdominal. El niño que tiene temor en el colegio, que no se siente recibido por su grupo, que es rechazado, el famoso bullying, puede dar de manifestación inicial dolor abdominal. Ahora, hay que estudiar a ese paciente de manera integral y no dejar nada por fuera. La parte infecciosa, la parte inmunitaria, la parte psicológica, integrar cada uno de estos aspectos y poder identificar cuál es el origen para poder establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Pero en ese caso, pues la primera causa sería la parte emocional, en ese caso. Exactamente. ¿Y cómo tratarlo? Justamente ya sería en conjunto con otro especialista, en este caso Sí, un se psicólogo. integra el psicólogo, el especialista en conducta, el pediatra, la familia. Tenemos que abordar el tema de manera integral con la familia, conocer qué está ocurriendo en la escuela, abordar el problema en la escuela, conocer de parte de la maestra y ese entorno, lo que ahí puede estar ocurriendo, para saber en detalle y poder resolver el problema. Doctor, ya para finalizar, las recomendaciones o consejos que le brinda a la familia en el acompañamiento, no solamente a cuando el niño ya presenta uno de estos tipos de enfermedades, sino los cuidados que deben tener en casa preventivos. Desde el punto de vista preventivo, agua potable para la prevención de enfermedades gastrointestinales, el lavado de manos previo a la alimentación y tener un esquema de inmunización al día con la finalidad de prevenir la mayoría de las enfermedades que son prevenibles a través de vacunas. Eso sería la recomendación en lo que se refiere a prevención. En lo que se refiere a identificación de problemas, conocer por parte del núcleo familiar cualquier cambio que presente ese niño que haga pensar en que hay algún problema, tratar de abordar ese problema conociendo de parte del maestro o la maestra lo que está interpretando puede estar ocurriendo en ese niño y
con un manejo multidisciplinario poder abordar este tipo de problemas. Doctor, no quisiera despedirlo sin antes que le recordara a nuestra audiencia cuáles son los grupos de vacuna, los principales que debe tener un niño en su plan de... En el primer año de vida, las vacunas van en bloque a los 2, a los 4 y a los 6 meses, donde deben recibir la vacuna pentavalente, el polio, la vacuna contra el rotavirus y la vacuna contra el neumococo. Eso va en los primeros 6 meses de vida. Después, al año, el niño va a recibir la vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis y refuerzo de neumococo. Eso cubre las enfermedades infecciosas más comunes en la infancia que comprometen la vida del niño en esos primeros 12 meses. En este momento hemos tenido epidemia de difteria, tenemos epidemia de sarampión, por lo tanto es muy relevante la inmunización al día para poder prevenir este tipo de enfermedades. Sus vías de contacto. En redes sociales, Dr. José Levi, tanto en Twitter como Facebook como Instagram. Agradecemos al doctor José Levi, él es pediatra y estábamos conversando con él justamente estas enfermedades gastrointestinales que suelen presentar los más pequeños de la casa. Es momento de hacer pausa en Entre Noticias. Agradecido por habernos acompañado la mañana de hoy. Interactúen con nosotros a través de nuestra etiqueta EN Niños. En la próxima parte nos acompañará la doctora Susana Misticone. Ella es médico dermatólogo y vamos a estar conversando sobre cuándo aparecen los piojos, los liendres y la escabiosis en los niños. Ya venimos con más. Evidentemente no van a roncar como un adulto. Muchas veces uno le pregunta al paciente, ¿y el niño ronca? No, no ronca. Ajá, pero respira fuerte. Ah, sí, sí, respira fuerte. Es lo mismo. ¿Okay? Los niños no van a roncar como un adulto. O sea, esos sonidos respiratorios, la respiración durante el sueño no debe sonar normalmente, entonces ya eso nos tiene que llamar la atención. También, por supuesto, que los niños que duerman con la boca abierta o que se pasen el día durante el día, con la boca abierta, eso puede ser signo de alerta para una alergia respiratoria. Por otro lado, están las alergias alimentarias, que si bien pueden dar también síntomas respiratorios, lo más frecuentes son los síntomas cutáneos. Estamos hablando de la urticaria, los abones o las ronchas rojas que se presentan en la piel e incluso llegar al angioedema, que es el aumento de volumen. Normalmente se presenta en los ojos, en los párpados, en los labios, puede ser en las manos, puede ser en las mejillas, etcétera, que también es menos frecuente, gracias a Dios, pero que suelen presentarse, aunque evidentemente esto es mucho más aparatoso y llama muchísimo más la atención que los síntomas respiratorios. Doctor, justamente usted mencionaba que las alergias alimentarias no es lo mismo que la intolerancia a algunos alimentos, pero ¿qué alimentos podría ocasionar una alergia en los niños? Eso va a depender mucho de la edad. En los niños muy pequeños, menores de 2 años, la leche, pues por supuesto, es lo más frecuente porque es lo que más comen, ¿no? Entonces, la leche, ojo, estamos hablando de leche de vaca, no leche materna, eso no da alergia, la leche materna, sino la leche de vaca u otros derivados que puedan dar este tipo de reacciones. También es frecuente un poco el trigo, el gluten, el chocolate no es tan frecuente como la gente pensaría. Y también un poco frecuente los mariscos, por supuesto, pero los mariscos es porque tienen reacción cruzada con los ácaros normalmente, ¿no? Por eso también suelen estar muy frecuentemente el paciente que tiene alergia a los ácaros también tiene alergia a los mariscos porque están relacionados desde el punto de vista, digamos, molecular. Las pruebas para diagnosticar ese tipo de alergia, existen varios tipos de pruebas justamente. Por supuesto, la prueba más importante es la prueba de reto, aunque esa no la hacemos de rutina, que es darle al paciente el alimento para probar que el paciente tiene la reacción. Más sin embargo, como esto es complicado y puede tener reacciones, pues no se hace de manera rutinaria. Entonces hacemos el prick test, que son las famosas pruebas de alergia que hacemos en la piel, en la cual pinchamos un poquito el brazo del niño. Realmente no es doloroso y eso hay que hacer énfasis, no duele el prick test. ¿Okay? Porque es simplemente tocar con una pequeña aguja la piel del paciente para poder ver la reacción y es una prueba que en 15 minutos tenemos el resultado, o sea, es una prueba muy rápida, muy confiable, ¿okay? Que nos ayuda a diagnosticar a los pacientes que son alérgicos, tanto a la parte respiratoria como a la parte alimentaria. Hay otros tipos de pruebas que son las que se utilizan en laboratorios, ¿okay? Que podemos utilizar la IgE específica que nos puede ayudar también a orientar y
por supuesto, lo más moderno es la alergia molecular, que en la que vamos a ver los componentes moleculares específicos en los que el paciente tiene la reacción. O sea, no solamente estamos buscando, digamos que el grandote, por decir algo, de la leche, sino que estamos buscando el componente específico de la leche que es el que da la reacción. Estas son pruebas muy sofisticadas, muy costosas, ¿okay? Y tienen que ser indicadas y ordenadas por el médico tratante. Por supuesto, primero hay que hacer, o digamos que el estándar es hacer la prueba de alergia en piel porque es más económica y por supuesto porque es confiable. ¿Okay? Cuando no tenemos resultado con esta es que nos vamos a las pruebas de laboratorio. Es importante destacar que el médico clínico es el que tiene que ordenar y diagnosticar las alergias y no dejarnos llevar por, digamos que, personas que lamentablemente no están preparados desde el punto de vista clínico para hacer estos diagnósticos, entonces comienzan simplemente por hacer un examen de sangre, hacen un diagnóstico. Eso no debe ser realizado de esa manera. El diagnóstico tiene que ser realizado junto con la clínica del paciente, con las manifestaciones que tiene el paciente y el laboratorio o las pruebas, digamos, cutáneas, que son pruebas también clínicas realizadas sola y exclusivamente por el médico. Doctor, vamos a revisar rápidamente algunos comentarios que nos hacen a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, las personas que han utilizado nuestra etiqueta en Niños. Dinora pregunta: hola, buenos días, mi niño se irrita al contacto con la grama, ¿se considera una alergia? Puede ser una alergia perfectamente, pero también puede ser una dermatitis de contacto. Hay que ver qué tanto tiempo hay entre el contacto con el alergeno, en este caso la grama, y la reacción. Si es una reacción inmediata, pues probablemente sea una alergia. Si es tardía, debe ser una dermatitis de contacto. Hay pruebas para determinar tanto la alergia como la dermatitis de contacto. Otra de nuestras usuarias pregunta, y ya lo vamos a revisar rápidamente. Acá, doctor, no hemos hablado sobre el tratamiento que se receta en estos casos de presentar alergias alimentarias o alergias por cualquier ente en nuestro ambiente. Bueno, por supuesto, la primera, lo más fácil es los antialérgicos, los antihistamínicos, que los usamos de manera rutinaria. Son los que nos van a ayudar a mejorar los síntomas. También existen otros tratamientos, digamos, tomados u orales que se pueden utilizar. Están los antileucotrienos, están los esteroides, que pueden ser tanto orales como tópicos a nivel de piel o a nivel nasal, que nos van a ayudar a mejorar los síntomas, que es la inflamación, los síntomas de la rinitis, etc. Sin embargo, el tratamiento más importante es la inmunoterapia, que es un tratamiento con el cual vamos a desensibilizar al paciente de lo que es alérgico. Es decir, vamos a buscar poco a poco, es un tratamiento largo, dura 2 años, pero es la única cosa que de verdad nos va a quitar la alergia porque le vamos a ayudar al paciente a desensibilizarlo y eso va a mejorar enormemente sus síntomas por un tiempo bastante prolongado. Ese es el tratamiento ideal, tanto para las alergias respiratorias y para algunas alergias alimentarias. No todas las alergias alimentarias lamentablemente tienen tratamiento con inmunoterapia, pero las más frecuentes sí, el trigo, el gluten, el trigo, la leche, el maní incluso puede tener tratamiento con inmunoterapia, pero es importante diagnosticarlo correctamente si es una alergia o si es una intolerancia a través de las pruebas que ya hemos hablado. Doctor, otro de nuestros usuarios en Twitter, perdón, Samir, importante con este periodo lluvioso se desarrollan alergias y patologías respiratorias. ¿Cómo atenderlas? Bien, las alergias en nuestro país sobre todo tienen que ver con ácaros, como lo dijimos anteriormente, y entonces eso están presentes durante todo el año. Lo que pasa es que durante la época lluviosa es mucho más frecuente porque evidentemente pues hay síntomas, hay mayor frío, etcétera, etcétera, la humedad, etcétera. Estas cosas pueden hacer que los virus sean más frecuentes y los virus que exacerban los cuadros de alergia que ya tiene el paciente per se. Es decir, el virus pone peor lo que ya estaba mal. Por eso es que es frecuente. Es importante, por supuesto, primero, como siempre, hacer un diagnóstico correcto, utilizar tratamientos con antihistamínicos en el caso de que sea necesario. Incluso de manera preventiva, los pacientes pueden tomar tratamientos como, por ejemplo, los leucotrienos, pero eso tiene que ser indicado por el médico de manera correcta. La vitamina C nos puede ayudar un poco a prevenir lo que son los síntomas gripales que pueden complicar un cuadro alérgico presente ya en el paciente. Guainía pregunta si una persona con alergia a los mariscos en nivel 7, según él, nivel mínimo, ¿puede comer aunque sea un poquito? Me imagino que es porque le encantan. Sí, eso es una pregunta muy frecuente en la consulta. Hay que verificar primero si la causa primaria es mariscos o es ácaros. Como dijimos anteriormente, los mariscos y los ácaros tienen reacción cruzada. No hay tratamiento para la alergia a los mariscos más allá de evitarlos, pero
Si el paciente tiene reacción a los ácaros, podemos utilizar inmunoterapia para ácaros y de manera indirecta le vamos a mejorar esa reacción a los mariscos. Y puede comer, no grandes cantidades, pero sí va a poder comer, aunque sea un poquito, pero hay que diagnosticarlo de manera correcta. ¿Se pueden superar las alergias o hay que vivir con eso? Las alergias realmente, en teoría, no se curan. ¿Okay? De verdad no se curan y el paciente tiene que vivir, pero podemos lograr una calidad de vida muy buena. Los pacientes se olvidan de que tienen la alergia cuando utilizamos los tratamientos adecuados, como la inmunoterapia, lo que dijimos anteriormente. El paciente puede tener una calidad de vida bastante aceptable con estos tratamientos y es por eso que los pacientes siguen viniendo a la consulta de alergia, porque si es simplemente colocarles antialérgicos, pues no tiene mucho sentido, pero cuando colocamos el tratamiento apropiado, los pacientes mejoran enormemente. Importante, doctor, recordar y acatar los cuidados que se deben tener cuando pues, en la familia se tiene un paciente que es alérgico, cómo debe ser la limpieza en casa. Bien, cuando estamos hablando de alergias respiratorias, por supuesto, la limpieza es fundamental. Hay que primero, por supuesto, identificar cuál es el alergeno. Si es el ácaro, que es lo más frecuente, pues el polvo es muy importante. Hay que limpiar con pañitos húmedos, tratar de los ventiladores, tienen que estar limpios, pero muy limpios. Limpiarlos por lo menos una vez a la semana y lavarlos con agua y trapitos húmedos, no solamente con la brochita. Los aires acondicionados, los filtros, hay que lavarlos, o sea, sacarlo con agua, lavarlo por lo menos una vez a la semana, los filtros de los aires acondicionados. Las sábanas hay que cambiarlas por lo menos semanalmente. Tratar en la medida de lo posible utilizar los forros. Los juguetes deben ser sobre todo de plástico, madera, ese tipo de cosas. Evitar los peluches en los niños que son alérgicos a los ácaros. Y en el caso de los alimentos es muy importante que no solamente el paciente y digamos que la familia cercana conozcan que los pacientes son alérgicos a algún alimento. También debe conocerlo su entorno. En el caso de los niños, no solamente es papá, mamá, sino la abuelita, el tío, la maestra, para que la maestra esté pendiente. Incluso los compañeritos más cercanos, cuando es un niño más grande, tienen que saber que ese niño o que ese paciente es alérgico a algún alimento para evitar los accidentes que suelen ocurrir y normalmente son las causas más importantes, digamos que en pacientes conocidos que presentan este tipo de reacciones, porque por accidente comieron algo que no debían. Doctor, sus vías de contacto. Bien, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, en @doctor_joselit_torres, todo pegado. Y también en los teléfonos 0212-991-2443 en la Policlínica Las Mercedes y el 0212-951-7570 en el Instituto Docente de Inmunodiagnóstico aquí en Caracas. Agradecemos al doctor Joselit Torres, él es alergólogo especialista en inmunología, que no lo mencionaba en la parte anterior. El doctor también se va a estar presentando en el Congreso de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, justamente el día miércoles, como me lo mencionaba en el corte, hablando sobre el lupus en los niños, ciertamente. Agradecidos entonces por habernos acompañado la mañana de hoy. Interactúen con nosotros a través de nuestra etiqueta en Niños. El doctor mencionaba sobre alergias alimentarias, pero más adelante estaremos abordando el tema de la conducta alimentaria en los niños. No se aparten de sus pantallas, ya venimos con más. Continuamos con más de Entre Noticias. En este segmento vamos a presentarles un trabajo especial realizado por nuestra compañera Yerubillán Escarpio, cómo organizar y preparar la lonchera escolar. Estoy en el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, una empresa que forma parte de responsabilidad social empresarial de una de las más importantes empresas de este país. Estoy con Michelle Gómez, ella es nutricionista de Cania. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de algo que le preocupa a los padres. Ahorita en el regreso a clases, los útiles, el uniforme, pero no menos importante, la lonchera del niño. ¿Cómo debemos prepararla? ¿Cuáles son los alimentos, Michelle? Bueno, me gustaría Vamos a sentar. Vamos a sentarnos. Me gustaría comenzar diciendo que es importante saber que los niños deben desayunar en casa y la lonchera debería llevar la merienda que ellos deberían realizar. Es importantísimo hacer un desayuno temprano antes de las 8 de la mañana.
a veces, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de rutina en casa, los papás prefieren que los niños desayunen en el colegio. Y a veces también pasa con los mismos colegios que exigen que todos los niños desayunen juntos. Pero es importante que estos niños desayunen en casa y la merienda se haga en clases, ya que desde tempranas horas ellos están invirtiendo energía en prestar atención, concentrarse en rendimiento escolar. Entonces es importante ese desayuno bien tempranito. ¿Qué deberíamos entonces poner en una lonchera escolar? Bueno, hablamos de la merienda. La merienda es la combinación de 2 grupos de alimentos o 3 grupos de alimentos, ¿ok? Tenemos por aquí atrás los grupos de alimentos. Cualquier combinación que hagamos de estos grupos de alimentos, 2 o 3, es una merienda, ¿sí? Ahora, hay algunas meriendas que pudiéramos llamarlas como ideales, ¿sí? Esta merienda ideal debería incluir el grupo de los cereales, que nos aporta energía que el niño gasta corriendo, jugando, estudiando, prestando atención, y deberíamos combinar del grupo de los cereales con el grupo de las frutas para un aporte de vitaminas y minerales que contribuyen con ese crecimiento y desarrollo. ¿Qué es importante en estos tiempos que estamos viviendo? Consigo un alimento, consigo el otro, que seamos capaces de entender que podemos utilizar cualquier alimento de este grupo. Es decir, o sea, podemos tener unas galletitas, quizás podemos tener el famoso cereal de desayuno, pero a veces esas no son las opciones que tenemos en casa y pudiéramos utilizar cualquier alimento. Y a eso me refiero con papa, yuca, ocumo, ñame, batata, que sí los podemos conseguir. Y que le guste al niño. El niño debe participar en la lonchera. Sí, eso es muy importante. A veces la recomendación es innovar, ser creativos, pero si es la primera vez que le estamos dando ese alimento al niño y lo está recibiendo en el colegio, quizás lo pueda rechazar. Lo ideal sería que en casa ya mostráramos esos alimentos y en la merienda él ya los conociera, no fuera algo completamente nuevo, ¿sí? Bien, los lácteos. Los lácteos también pudieran servir para la merienda. Todos los niños, cualquiera puede Hay comerlo. patologías específicas donde los niños no pueden consumir alimentos que contengan lactosa, que contengan la proteína de leche de la vaca que está en los lácteos. Entonces allí es importante, por ejemplo, los niños con condiciones de espectro autista o con algunas patologías específicas deberían restringir el ¿Sabes que muchas veces el adulto nos dicen, trata de eliminar los lácteos? ¿Aplica también con los niños? No, en los niños el grupo de los lácteos es fundamental, ya que en estos alimentos, que son la leche y el yogur, está el aporte de calcio que ellos necesitan para la formación de huesos, para la formación de dientes, contracción muscular, muchos procesos que tienen que ver con ese desarrollo musculoesquelético, ¿ok? Que tiene que ver con la talla del niño. Entonces ese grupo no podemos sacrificarlo. Es importante que el niño todos los días consuma leche o yogur. Bien. Y en las meriendas podría ser una buena opción aportar. Bueno, vamos a tratar de armar la merienda como si vamos al colegio. El lunes vamos a hacer un juego de armar la lonchera. Yo no he armado la lonchera, pero voy a aprender. Ajá. Bueno, por aquí tendríamos el grupo de los lácteos, que está la leche y está el yogur. Cuando lo combinamos, por ejemplo, con un cereal, que eso es muy común, leche con cereal, yogur con cereal, eso es una merienda nutritiva porque tenemos 2 grupos de alimentos, ¿ok? O sea, puede ser el cereal y el yogur. Sí, eso pudiera ser una merienda ¿Y nutritiva. cómo uno mete eso en la lonchera? Eso también es súper importante. Primero tienen que estar muy limpias esas loncheras, buscar también recipientes que sean herméticos porque es muy desagradable y seguramente todos lo recordamos desde chiquiticos, abrir la lonchera y que estuviera regadito todo por ahí. Entonces buscar recipientes herméticos que estén muy limpios, pero bueno, también que sean que el niño lo pueda abrir fácilmente, ¿ok? Que no lavarlos. Y con sí, agua también pudiera caliente. ser que le enseñáramos, el niño tiene la oportunidad en el colegio de enjuagar esta lonchera, pero la lonchera al llegar a casa tiene que ser higienizada y dejarla también abierta para que respire hasta el día siguiente. Bien, entonces cereal y yogur Pudiera ser una merienda. Sí. El martes. El martes, aquí tenemos que nos prepararon especialmente porque ustedes venían unas arepitas de yuca, ¿ok? Y allí vemos la importancia de que podemos utilizar los tubérculos, los granos, como una opción en las meriendas. ¿Esta arepita de yuca pudiera ser una merienda sola? No, tenemos que combinarla con otro grupo de alimentos que pudieran ser una fruta, por ejemplo, la patilla. Le puse arepitas de yuca, le piqué su patillita, la puse en otro envase, picadita, claro. Y si, bueno, el niño es muy pequeño, también pudiéramos sacarle las semillitas. Tratar de picarse. Sí, lo ideal fuera que él tuviera la forma más fácil de comérsela. Si es un cambur, bueno, quizás Ahora, esta arepita de yuca no la podría combinar el niño con una proteína. Sí, pero la proteína se recomienda en la merienda cuando yo no pude
ofrecerle el desayuno, o cuando, si es una merienda de la tarde, cuando el niño, por ejemplo, no quiso comerse el pollito del almuerzo, yo puedo complementar la merienda de la tarde con proteínas para garantizar. Porque una arepita de yuca, o sea, provoca comérsela con un pedacito de de algo. Tenemos que aprender como que puedo comérmela con la grasita o puedo comérmela solita con la frutica y sacarnos ese chip de comer muchas proteínas. Ya, bien, ya incorporamos la fruta. Un miércoles. Un miércoles pudiéramos trabajar también, y aquí por eso están los vegetales, a veces nos parece como raro incluir vegetales en una merienda. Sin embargo, la merienda tenemos que verla como una oportunidad para crear hábitos también. Entonces, si el niño a lo mejor se acostumbra a que yo solamente pongo los vegetales en el almuerzo, no, o sea, hay que abrir un poquito la mente y decir, bueno, a lo mejor si pico unos palitos de zanahoria y le ponemos un toquecito de limón, puede servir como merienda, ¿ok? Lo importante es que no vayan los palitos de vegetales solos, sino que lo combinemos con otro grupo de alimentos, que puede ser cualquiera. Que puede ser fruta incluso. Que pudiera ser fruta, pudiera mandar palitos de zanahoria y una mandarina, ¿ok? Eso pudiera ser una merienda. Sin embargo, repito, la merienda ideal que garantiza energía y aporte de vitaminas y minerales es cereal con fruta. O sea, cereales, tenemos las arepitas, tenemos las galletas, tenemos el pancito, tenemos las galletas y bueno, variedad de frutas en este país que es una bendición que las tenemos casi todas. Bien, las galleticas, puede ser para el viernes, sí, incorporarle unas galletitas, una torta casera. Las tortas caseras también pueden servir de merienda. Allí en las tortas caseras lo ideal sería agregarles vegetales. Rallarle zanahoria, rallarle calabacín o rallarle auyama o remolacha. A esa torta casera le estamos dando un plus con más vitaminas y minerales. ¿Esto es? Un plátano. Plátano. Ahí está como sancochadito, pero lo hacemos un purecito, le ponemos una mezcla con harina de trigo, hacemos unas panquequitas de plátano y mandamos la frutica y volvemos a tener una merienda equilibrada. Bien, ¿sabes qué? Por ejemplo, el cambur se pone oscuro, no sé si les pasa. Sí, eso nos a mí me pasa. ¿Cómo hace uno? ¿Hay un truquito para que no se ponga así? Bueno, podríamos tener dos truquitos y esto lo comparto como de forma personal. Okay. Podemos llevar el cambur que no esté tan maduro, sino que lo mandemos como cuando sabemos que está tipo bordecito y a lo largo del tiempo él se va a madurar un poquito. O lo podemos, le quitamos su concha, lo picamos y le ponemos un poquitico de limón por encima y eso ayuda a que no se ponga negro y que no se oxide. ¿Sí? Entonces el limón es una herramienta para que esas frutas se mantengan lo más fresquitas posible. Los líquidos. Con los líquidos, bueno, si vamos a trabajar con los lácteos, chéverísimo. ¿Qué deberíamos acostumbrar al niño? A que él tome agua, ¿ok? A que sus comidas estén acompañadas con agua, ya que en Venezuela tenemos como que la costumbre de acompañar todo con un juguito, ¿sí? Y en esta parte, la fruta se aprovecha mucho mejor de forma entera. Entonces es recomendable aprovechar las meriendas como una oportunidad para que el niño aprenda a consumir la fruta entera. Picársela, troceársela y mandársela hacia la lonchera y acompañarlo con agua. Sí, porque es difícil que el niño tome agua y que coma vegetales. Por eso es que la merienda puede ser una oportunidad para enseñarle. Claro, desde casa también tenemos que reforzar el hábito de que cuando estemos comiendo todos en la mesa familiar, lo que esté acompañando esa comida sea agua y no otras cositas. Y precisamente, Michelle, ahorita en el estudio vamos a hablar del manejo de la conducta alimentaria. Yo te despido, te doy las gracias porque, bueno, espero que más de una mamá ya esté atenta con la comida de su niño y volvemos el pase al estudio Entre Noticias con Astrid. Agradecidos con nuestra compañera Yerubillana Escarpio, quien se encontraba también con una nutricionista del Centro Cania de Empresas Polar y para hablar justamente sobre la conducta alimentaria, que ese abreboca que nos dejó nuestra compañera Yerubillanes. Allí en cámara está con nosotros la psicóloga Carmen Elena Brito, ella es gerente general de Cania, y también nos acompaña Dilcia Esquivel, psicopedagoga y supervisora del área de recuperación nutricional de Cania. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cómo orientar no solamente al niño, también a los familiares sobre la importancia de esta conducta alimentaria? Bueno, muchas gracias por la invitación y quería comenzar diciendo un poquito lo que es Cania, porque hemos dicho Cania. Cania es el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, es una organización civil sin fines de lucro que depende enteramente de Empresas Polar. Cania nace en el lugar donde comienza a funcionar por primera vez Empresas Polar en Antímano y en el aniversario 50, Empresas Polar decide lanzar este proyecto
y crear algo que le devolviera a la comunidad de Antímano lo que le había dado el haberlos recibido en el año 1941, que es cuando nace nuestra empresa. Es por eso que se desarrolla todo un estudio y se comienza a trabajar con el tema de la nutrición, que era el aspecto más importante que había que abarcar en ese momento. Llevamos ya 22 años y hemos desarrollado, bueno, una serie de actividades y proyectos y programas. Nuestros programas son el programa de atención a la malnutrición, que atiende niños con desnutrición, talla baja, sobrepeso inclusive, todos los problemas de malnutrición. El programa de preventivo, que es el de desarrollo comunitario, que es el programa que llevamos a las comunidades, donde trabajamos con escuelas, multihogares, preescolares, ambulatorios, centros de salud, formamos promotores comunitarios de salud, y el de gestión de conocimiento, que es el educativo, el de formación, trabajamos con universidades, estudiantes, profesionales, organizaciones, de manera de poder llegar a la mayor población posible. Y bueno, y muchísimas gracias por este espacio para poder llegar al público en general. Y es importante destacar que esta atención es gratuita para aquellas personas que lo desconocen. Completamente gratuito, todo completamente financiado por Empresa Escolar. Bien, en la próxima parte vamos a hablar un poco sobre cómo educar entonces a la familia y al niño sobre la importancia de los grupos alimenticios también. Ya venimos con más de Entre Noticias. Si tienen dudas en relación al tema que vamos a abordar sobre la conducta alimentaria en los niños, pueden hacerlo a través de nuestra etiqueta del día de hoy. En Niños ya venimos con más de Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestra etiqueta del día de hoy en Niños y seguirnos en Twitter e Instagram como @entrenoticias. Dejamos una pregunta al aire para nuestras invitadas. Ellas son gerente general de Cania, que es Carmen Elena Brito, también es psicóloga, y también Dilcia Esquivel, ella es la jefa del área de recuperación nutricional de Cania, y dejamos una pregunta al aire y es cómo educarlos, no solamente al niño, también a papá y mamá, de la conducta alimentaria, la forma correcta, lo que debe o no debe comer el niño. Sí, bueno, yo creo que es bien importante lo que estás diciendo. Todo debe empezar por la educación. ¿Qué hemos observado nosotros? Que muchos de los niños que nos presentan dificultades en conducta alimentaria es porque en la casa los padres no inculcan o no saben cómo introducir en ellos lo que es hábitos y conductas alimentarias adecuadas. Nosotros en Cania incluimos a todo el grupo familiar en lo que tiene que ver con la educación de estos niños, no solamente los padres, sino todas las personas que conviven con él. ¿Qué hemos observado nosotros en los niños que llegan? Que estas conductas alimentarias, ¿verdad?, han sido manejadas de una manera como por buscar satisfacer lo que el niño quiere. Y por ahí debemos comenzar. Debemos comenzar estableciendo hábitos donde hay que colocar horarios, ¿verdad?, para que el niño coma. No, el niño no va a comer a la hora que él quiere, el niño debe comer en el horario que le corresponde, en el tiempo que le corresponde, y sobre todo con todo el grupo familiar. Y por otra parte tenemos la conducta que muchas veces los padres hacen lo imposible porque el niño coma, y lo que les da de comida no es lo que el niñito debería ingerir. Tenemos el caso, por ejemplo, de los niños que la lactancia materna se la dan por un periodo más largo, e inclusive también con el biberón. Nosotros no estamos de acuerdo con el uso del biberón en los niños, ni siquiera pequeños, recién nacidos. El biberón no debe ser utilizado. ¿Qué observamos nosotros? Que cuando el niño no quiere comer, el padre utiliza cualquier herramienta para que el niño coma. ¿Por qué? Porque tiene temor a que el niñito se le vaya a desnutrir, a que el niñito se le vaya a enfermar, a que el niñito no vaya a crecer. Entonces, ¿qué pasa con este niñito? El niñito se va acostumbrando, ¿verdad?, al biberón, se va acostumbrando a la lactancia materna y deja de un lado lo que son el consumo de alimentos que realmente lo van a nutrir y lo van a ayudar a su crecimiento y a su desarrollo. Bien, ¿y qué hacer en casa, por ejemplo, cuando el niño no quiere comer? Bueno, como decía Dilcia, una de las cosas más importantes es la conducta de los padres. Si el padre es muy controlador y lo obliga, le da premios, tampoco va a obtener un resultado positivo. Primero que nada hay que ser modelos. Eso es fundamental, porque muchas veces le exigimos al niño que consuma cierto tipo de alimentos que nosotros no consumimos o que abiertamente rechazamos. Nosotros debemos ser modelos en qué comer, el horario para comer, el tiempo y el respeto al momento de la comida,
el consumo de los alimentos que son adecuados, el consumo de agua, que es fundamental. Entonces, al final, el padre es fundamental en la relación con los hijos. Como decía Dilcia también, o sea, el padre debe ser respetuoso, responsable de la alimentación del niño, pero después el niño es el que va a decirte, bueno, cuando ya estoy saciado, cuando ya no quiero comer más. Si el niño no quiere comer o come muy poquito, lo que tenemos es que esperar, insistir, animar, reforzar cuando él consuma los alimentos, pero si prácticamente no quiere comer, pues podemos dejar ya en un periodo de tiempo, no estar 2 horas con el niño comiendo, sino de 20 a 30 minutos y después se recoge el plato y hasta la próxima comida. Es importante que son 3 comidas y 2 meriendas, o sea, es desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Entonces se le presenta luego en la merienda los alimentos como veíamos en el micro, de acuerdo a un menú y a una propuesta balanceada. Pero tratar de, entre el desayuno y la merienda, o en la merienda y el almuerzo, no estarle ofreciendo comida porque nos preocupamos de que el niño no comió, entonces le estamos ofreciendo cosas y alimentos que lo llenan a lo mejor, o chucherías, que tampoco es lo ideal, y cuando viene la próxima comida no tiene hambre. Entonces entramos en un ciclo que no es el más adecuado. Si hay una de las razones, bueno, los niños, cuando somos niños, tendemos a rechazar ciertos alimentos, sobre todo los vegetales, y nuestro camarógrafo Ronald Suárez nos comentaba su anécdota de su hijo, el mayor, Rainer, que como que no le gustaban las zanahorias y ustedes le recomendaron incluirlos en batidos, en jugos. ¿Hasta qué punto ayuda al niño incluirles esos alimentos así como a escondidas? Sí, bueno, disfrazados. Una de las cosas que nosotros hemos visto es el rechazo hacia ciertos alimentos, y el más frecuente son los vegetales. Carmen Elena les hablaba del modelaje que nosotros como padres debemos dar a nuestros niños, y hemos visto que muchas veces los padres no consumen vegetales. Lo vemos a diario en Cania cuando acompañan a los niñitos, que las mamás dicen yo no como eso. Sí se recomienda, y Michelle lo decía en el video, hay que consumir todos los grupos de alimentos, y uno de los grupos de alimentos importantes son las frutas y los vegetales. Entonces, ¿qué recomendamos? Sí, se puede incluir en el primer momento, posiblemente el niño no los va a aceptar. Podemos incorporar este alimento cuando vayamos a hacer las arepas, podemos incorporar zanahoria, podemos incorporar remolacha, podemos incorporarlo en el arroz, de miles de formas se puede ir presentando. Sí se recomienda que siempre se debe presentar aunque el niño no los coma. Se le debe colocar, no en grandes cantidades, por supuesto, si ven un plato lleno de vegetales, el niñito no lo va a comer si lo rechaza, pero sí colocar en pequeñas cantidades este alimento en todas las comidas. Y va a llegar el momento en que el niño lo va a comer, siempre y cuando nosotros como padres seamos modelos delante de ellos en el momento de la comida. ¿Existen algunos factores personales que incidan en que el niño desarrolle a futuro algún trastorno alimentario? Eso me lo van a responder al regreso de la pausa. Están con nosotros Carmen Elena Brito, ella es gerente general del Centro Cania, y también Dilcia Esquivel, ella es psicopedagoga y supervisora del área de recuperación nutricional de Cania. Ya venimos con más. Pueden hacerle sus preguntas a través de nuestra etiqueta EN Niños. Ya venimos. Porcelanas de la Pastora está contigo. Presentó. Continuamos con más de Entre Noticias. Estamos conversando con Carmen Elena Brito, ella es gerente general de Cania, de Empresas Polar, y Dilcia Esquivel, ella es supervisora del área de recuperación nutricional de Cania. Y dejamos una pregunta al aire, y es que existen factores personales que inciden justamente en la conducta alimentaria del niño y a futuro genera posibles trastornos. Hay 2 aspectos muy importantes. Uno es el descartar que no haya un tema médico. Si el niño no quiere comer o tiene vómitos o tiene algún tipo de
de malestar, dolor en el momento de la comida, puede ser que efectivamente exista algún factor orgánico, algún factor médico que esté dificultando la absorción y todo lo que es su ingesta alimentaria. Esto hay que descartarlo, sobre todo cuando hay esas manifestaciones que te dije. Pero también está el problema cuando, recuérdense que el niño es una persona y así como nosotros nos deprimimos, nos entristecemos o estamos preocupados por algo, igualmente una manera de poder expresar preocupación, depresión, tristeza o enojo puede ser el no comer, el no querer comer. Por eso es tan importante la dinámica familiar, las relaciones, no solamente en el momento de la comida, que es fundamental no llevar los problemas al momento de la comida, sino que el momento de la comida sea compartido, toda la familia junta, y en una relación adecuada, hablando de temas positivos, de las cosas que pasaron en el día, sino también la dinámica general de la familia. Los niños, si están presenciando peleas, discusiones, violencia, pues van a manifestarlo de alguna manera, y una de las maneras puede ser no durmiendo, no comiendo o teniendo algún tipo de conducta alterada en su vida diaria. Sí, fíjate que es bien interesante la pregunta, porque también está relacionado con lo que es el manejo de los hábitos y de las conductas alimentarias. Si los padres dejan pasar por mucho tiempo un hábito, una conducta alimentaria inadecuada, no le ponen atención, podríamos tener en el futuro alguna dificultad mayor en cuanto a lo que es la alimentación del niño. Es el caso, por ejemplo, de los niños donde se les extiende el uso del biberón, que hablábamos hace rato, la lactancia materna, la cual debe ser exclusiva hasta los 6 meses de edad, y a los 6 meses de edad incorporar lo que son los alimentos complementarios. Pero muchas veces, cuando se le comienza a incorporar al niño este tipo de alimentación, los niños comienzan a rechazarlo, y es algo que es lógico, es normal, porque vienen acostumbrados a lo que es la leche materna. Entonces el niño comienza, por ejemplo, a arquear, la mamá se asusta y sigue dando alimentos licuados, alimentos líquidos. Sigue pasando el tiempo, ¿verdad? Y esto sucede no solamente con la lactancia materna, también con el biberón. Pasa el tiempo, el niño va creciendo, la mamá continúa licuando los alimentos, llegamos a la etapa preescolar, inclusive a la etapa escolar, y este niñito comienza a rechazar todo tipo de alimentos. Entonces comienza a vomitar, o se pone a llorar en el momento de la comida, o se rehúsa a comer, y a su vez esto también origina a los papás que lo puedan estar obligando a comer o utilizar cualquier método que no es el más adecuado para intervenir en lo que es la alimentación del niño. Yo no quisiera despedir nuestro programa porque ya nos quedan pocos minutos sin destacar la importancia del área de recuperación nutricional en Cania, estos casos que justamente se le hacen seguimiento en esa área. Sí, fíjate, el área de recuperación nutricional de Cania es un espacio que funciona como un semi-internado, ¿sí? Donde ingresan niños que presentan problemas de desnutrición moderada y grave. Hemos tenido algunos casos de dificultades en conducta alimentaria, y estos niñitos deben permanecer con nosotros por un periodo de 2 meses. Hacemos mucho énfasis en lo que es la incorporación de la familia en este programa. Los padres generalmente se quedan con los niños. Nosotros tenemos un programa educativo donde les vamos dando las herramientas para manejar esta conducta alimentaria, además de que sirve como modelo porque se establecen los horarios de comida donde estos niños comen, las raciones de comida, la variedad de comida y la incorporación de todos los grupos de alimentos. Ellos permanecen ahí de 7 de la mañana a 3 de la tarde en compañía de sus representantes, y vamos trabajando paralelamente también lo que es la relación materno-filial o materno madre-hijo, que a Carmen Elena les hablaba de la importancia, ¿verdad? No solamente del modelaje, sino de cómo yo me relaciono con mi hijo, cómo doy afecto a mi hijo, cómo puedo ir, vamos a decir, corrigiendo, ¿verdad? Cuando se está desviando la conducta de este niñito en el momento de la comida. Y para finalizar, quiero que exhorten a los familiares que tengan algún problema con su niño, que el niño presente problemas en su conducta alimentaria, acudir con ustedes, y también las redes sociales y dónde los pueden encontrar. Sí, bueno, nuestras redes sociales son Cania Oficial en Instagram y Twitter, y Cania Empresas Polar en Facebook. Nuestra página web es www.cania.org.be. Estamos a la orden, recuerden que el servicio es totalmente gratuito
y en nuestro horario pueden llegar sin ningún tipo de referencia, o bien sea con referencia o sin ningún tipo de referencia. Y además están ubicados en la antigua sede de Empresas Polar en Antímano, ¿cierto? Sí, exactamente. así es. Agradecemos a Carmen Elena Brito, ella es psicóloga y además es gerente general de Cania Empresas Polar, y a Dilcia Esquivel, ella es supervisora del área de recuperación nutricional de Cania. Ya saben, ellas están atentas para recibir cualquiera de los casos que quieran presentarles allá directamente en la sede de Antímano. Es momento de finalizar Entre Noticias por la mañana de hoy. Síganos en Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb, mi cuenta personal en Instagram @astridconcepción. Nos vemos en tan solo minutos en la emisión de Noticias Globovisión.